Si estás estudiando arquitectura y piensas que con saber AutoCAD ya la armaste, te tengo malas noticias. Y si crees que porque sabes usar Revit ya eres un arquitecto completo, también. Hoy no vamos a hablar del mejor programa ni del software milagroso que lo hace todo. Hoy vamos a hablar de los programas que debes de conocer como estudiante de arquitectura o si piensas estudiar arquitectura. Aquellos programas que conforman el ecosistema digital de la profesión. Conocerlos no solo para tenerlos descargados, sino para entender qué hacen, para qué sirven realmente, cuáles son sus límites y cómo pueden conectarse en un flujo de trabajo profesional. En la práctica nunca vas a trabajar con un solo programa, nadie lo hace. Incluso profesionales con años de experiencia tienen un conjunto de herramientas que dominan lo suficiente para resolver problemas reales, pero ninguno domina todo por completo. Lo importante no es aprender mucho software, sino comprender qué papel tiene cada uno y cómo este encaja en tu forma de diseñar. Eso te dará flexibilidad para enfrentar diferentes proyectos y equipos de trabajo sin sentirte perdido. ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo y en este canal hablamos de arquitectura desde un punto de vista práctico, técnico y real, no idealizado. La arquitectura que se dibuja, se modela, se corrige, se coordina con muchas otras disciplinas y se entrega con poco sueño y mucho café encima. Y quiero dejar algo claro desde el principio. Conocer muchos programas no te hace automáticamente un arquitecto competente, pero no conocerlos sí te pone en desventaja. Puedes tener talento, creatividad y criterio, pero si no conoces cómo funcionan las herramientas que se usan en la realidad profesional, vas a tener dificultades para comunicar, coordinar y desarrollar tus ideas en un entorno práctico. Incluso los arquitectos más experimentados no utilizan el 100% de cada software. Normalmente dominan un conjunto específico que se adapta a su flujo de trabajo. La diferencia no está en memorizar más botones, sino en entender qué herramientas usar y cuándo usarlas. Antes de hablar de cada programa en particular, necesitas entender cómo funciona realmente un flujo de trabajo arquitectónico digital. Un proyecto no nace en un solo software, ni se resuelve con una sola herramienta. La arquitectura digital se construye a través de momentos distintos del proceso, donde cada etapa responde a una necesidad diferente del diseño. De forma general, un flujo de trabajo típico puede entenderse a través de estas etapas. Idea y concepto. Esta es la primera etapa del proyecto. Aquí es cuando empiezas a transformar una idea abstracta en algo más claro, apoyándote en bocetos, referencias, palabras clave o esquemas simples. No se trata de definir todo, sino de comenzar a traducir el concepto y la intención del diseño. Representación inicial 2D, bosquejos. En este punto la idea empieza a ordenarse. Comienzas a dibujar plantas, cortes o esquemas básicos que te ayudan a entender proporciones, relaciones espaciales y organización general del proyecto. Modelado 3D conceptual. Aquí el proyecto da un salto importante. La idea deja de ser solo un dibujo y se convierte en volumen. El modelado 3D te permite ver el espacio, la escala y la forma, y entender mejor cómo se comporta el diseño en 3 dimensiones. Desarrollo técnico, BIM o detallado. En esta etapa el proyecto se vuelve más realista. Se afinan medidas, se integran sistemas, estructura e instalaciones, y el diseño empieza a responder a cómo podría construirse en la vida real. Visualización. Aquí el objetivo es comunicar. El modelo se transforma en imágenes que transmiten atmósfera, materialidad y sensaciones, ayudando a que otras personas entiendan el proyecto, incluso sin saber de arquitectura. Postproducción y presentación. Finalmente toda la información se organiza. Se ajustan imágenes, planos y gráficos para presentar el proyecto de forma clara, ordenada y atractiva, ya sea para una entrega académica, un cliente o una presentación pública. Ahora bien, este proceso no es una línea recta, nunca lo es. En la práctica vas a avanzar, retroceder, corregir y ajustar constantemente. Ese ir y venir entre etapas no es un error. Es parte natural del diseño arquitectónico. El problema surge cuando no se entiende qué tipo de herramienta conviene usar en cada momento. Por ejemplo, puedes estar modelando en 3D y darte cuenta de que algo no funciona, lo que te obliga a regresar al dibujo 2D. O puedes estar en una etapa técnica y notar que la visualización no comunica bien, por lo que vuelves al modelo conceptual para ajustar decisiones. Cuando entiendes el flujo y sabes qué herramienta usar en cada etapa, ese movimiento deja de ser una pérdida de tiempo y se convierte en eficiencia. Por eso separé los programas en grandes categorías, no por etapas, sino por el tipo de trabajo que realizan durante el proceso. Dibujo 2D CAD, modelado 3D conceptual, modelado BIM técnico, motores de render y postproducción y presentación. Cada categoría cumple una función distinta dentro del flujo de trabajo. Ninguna sustituye completamente a otra. Funcionan mejor cuando se complementan. Más adelante, al analizar cada programa, vas a ver con claridad para qué sirve cada uno, en qué momento conviene usarlo y cómo aprovecharlo según la etapa del proyecto en la que te encuentres. Antes de hablar de sus programas, es importante entender qué papel juega realmente el dibujo 2D dentro del flujo de trabajo arquitectónico. El dibujo asistido por computadora, o CAD, no es una etapa creativa en el sentido conceptual del diseño. Aquí no se exploran ideas, se explican decisiones. El dibujo 2D es el lenguaje técnico con el que la arquitectura se comunica. Plantas, cortes, fachadas, detalles, ejes, cotas, simbología y normas gráficas. En un flujo de trabajo real, el dibujo 2D aparece más de una vez. Puede aparecer al inicio, como un medio rápido para bajar una idea, pero también aparece al final, cuando necesitas documentar con precisión lo que ya fue diseñado y aprobado. Por eso sigue siendo tan relevante incluso en una época dominada por el modelado 3D y el BIM. El CAD es el punto donde el proyecto comienza a volverse entendible para otros, ya sea para un profesor, un cliente, un ingeniero o eventualmente una obra.
AutoCAD es sin rodeos una de las herramientas más importantes en la historia reciente de la arquitectura digital. Y esto no es porque sea la más moderna ni la más intuitiva, sino porque es precisa, técnica y normativa. Con AutoCAD puedes dibujar con exactitud milimétrica, trabajar con capas, escalas reales, bloques, referencias externas, estilos de cota y simbología estandarizada. Todo está pensado para que el dibujo sea claro, legible y compatible con procesos reales como impresión a escala, intercambio de archivos con otros despachos o uso de maquinaria digital como CNC o cortadoras láser. Como estudiante, AutoCAD cumple una función informativa muy clara. Te obliga a entender cómo se estructura un plano, cómo se organiza la información gráfica y cómo se comunica un proyecto sin apoyarse en renders o efectos visuales. No es emocionante, pero sí es estructurante. Te enseña orden, lógica y disciplina gráfica. En la práctica profesional, AutoCAD sigue utilizándose para documentación técnica, detalles constructivos específicos y coordinación con otros especialistas. Aunque muchos despachos trabajan en BIM, AutoCAD sigue apareciendo como herramienta complementaria, especialmente cuando se necesita precisión puntual o compatibilidad universal. Ahora bien, su curva de aprendizaje no es particularmente amigable al inicio, no porque sea complejo conceptualmente, sino porque su lógica es rígida. AutoCAD no se adapta a ti, tú te adaptas a AutoCAD. Y eso para muchos estudiantes puede resultar frustrante al inicio. En cuanto a costos, AutoCAD funciona bajo suscripción. El precio profesional ronda aproximadamente los $260 por mes o $2.095 al año. La buena noticia es que Autodesk ofrece licencias educativas gratuitas para estudiantes y docentes, válidas normalmente por un año y renovables mientras acredites tu estatus académico. Es compatible con Windows y Mac OS. Dentro de su categoría, AutoCAD sigue siendo un estándar, no porque sea el más avanzado, sino porque es el más aceptado, el más compatible y el más reconocido a nivel mundial. Su posición no parece estar creciendo, pero tampoco desapareciendo. Más bien se mantiene como una base sólida dentro del ecosistema digital. Rayón representa una forma diferente de entender el dibujo 2D en arquitectura. Mientras AutoCAD prioriza la precisión normativa y el control técnico, Rayón pone el énfasis en la rapidez, la claridad visual y el trabajo colaborativo. Con Rayón puedes dibujar plantas, cortes y fachadas de manera mucho más intuitiva. Su interfaz es limpia, visual y está pensada para que el dibujo sea casi inmediato. Una de sus características más interesantes es que permite trabajar de forma simultánea, muy similar a cómo funciona Canva o Figma. Varias personas pueden editar el mismo archivo al mismo tiempo, viendo los cambios en tiempo real. Esto lo vuelve especialmente atractivo para trabajos académicos, equipos de estudiantes y etapas tempranas de diseño, donde lo importante no es tanto cumplir con una normativa estricta, sino comunicar una idea de forma clara, rápida y legible. Otro punto fuerte de Rayón es su biblioteca de bloques integrada. Cuenta con una gran cantidad de elementos arquitectónicos listos para usar, que además incluyen representación coherente tanto en planta como en alzado, lo que agiliza mucho el proceso de dibujo. Esto contrasta con AutoCAD, donde normalmente debes buscar bloques por tu cuenta en internet, verificar escalas, corregir errores y adaptarlos manualmente, lo cual consume mucho tiempo y rompe el flujo de trabajo. Como estudiante, Rayón puede ayudarte a producir planos limpios, esquemas claros y documentos gráficos atractivos sin necesidad de una curva de aprendizaje pesada. No sustituye completamente a AutoCAD en contextos profesionales, de obra o documentación avanzada, pero funciona muy bien como herramienta académica, conceptual y de comunicación gráfica. En cuanto a costo, Rayón funciona bajo suscripción. Sus planes suelen rondar entre $20 y $50 al mes y cuenta con licencias gratuitas para estudiantes. Además, ofrece una versión gratuita con funciones limitadas, suficiente para familiarizarse con la plataforma y trabajar en esquemas básicos. Al ser una herramienta basada en la nube, funciona principalmente desde el navegador web, sin depender directamente del sistema operativo. Dentro de su categoría, Rayón no compite para convertirse en un estándar técnico, sino para ser una alternativa ágil, contemporánea y eficiente para el dibujo arquitectónico. Su crecimiento es notable en entornos académicos y equipos creativos pequeños, aunque todavía no sustituye herramientas tradicionales cuando se trata de documentación técnica de alto nivel o procesos de obra. Modelado 3D conceptual. Después del dibujo 2D, el modelado 3D conceptual es el momento en el que la arquitectura deje de ser solo líneas y empieza a convertirse en espacio. Esta etapa no tiene como objetivo la precisión constructiva ni la documentación técnica. Su función principal es explorar, entender y comunicar la forma y el espacio. Aquí es donde puedes comprobar proporciones, relaciones espaciales, alturas, vacíos, llenos y cómo se comporta el proyecto en 3 dimensiones. El modelado 3D conceptual es una herramienta de pensamiento. No solo muestra el diseño, te ayuda a diseñar. Dentro de un flujo de trabajo real, esta etapa aparece muchas veces. Puedes modelar algo, darte cuenta de que no funciona, regresar al dibujo, ajustar proporciones y volver a modelar. No es una pérdida de tiempo, es parte del proceso creativo. Y mientras más cómodo te sientas en esta etapa, más rápido podrás tomar decisiones de diseño con seguridad. Los programas de modelado conceptual se caracterizan por ser flexibles, visuales y relativamente rápidos. No buscan ser perfectos técnicamente, buscan ser útiles para pensar arquitectura.
SketchUp es para muchos estudiantes el primer contacto real con el modelado 3D conceptual. Y esto no es casualidad. La mayor fortaleza de SketchUp es que te permite modelar casi de inmediato, incluso si nunca has usado un software 3D antes. Con SketchUp puedes levantar volúmenes, explorar masas, estudiar proporciones, probar ideas y corregirlas en cuestión de minutos. No necesitas una curva de aprendizaje larga para empezar a producir resultados visibles. Y eso lo vuelve especialmente valioso en etapas tempranas de la carrera, cuando lo más importante es entender la forma y el espacio. Como estudiante, SketchUp te sirve para comprender relaciones espaciales, trabajar ante proyectos, generar modelos base para renders y apoyar presentaciones. Tu límite aparece cuando intentas llevarlo a procesos más técnicos o a geometrías más complejas. No es un software pensado para documentación ni para modelado avanzado de alta precisión. Aquí entra una de sus principales desventajas. SketchUp por sí solo es bastante limitado cuando buscas geometría más compleja o flujos de trabajo más avanzados. Para lograrlo, casi siempre necesitas apoyarte en extensiones, muchas de las cuales son de paga. El problema es que en la práctica terminas instalando muchas herramientas que solo usas un par de veces, sin llegar realmente a aprovecharlas. Visualmente esto suele traducirse en interfaces saturadas de barras y botones, donde a veces ni siquiera puedes ver bien tu propio modelo. En el ámbito profesional, SketchUp sigue utilizándose, sobre todo en etapas conceptuales, pero rara vez es la herramienta final del proyecto. Funciona mejor cuando se integra con otros programas del flujo y cuando se entiende claramente hasta dónde llega y dónde es que conviene cambiar de software. Su curva de aprendizaje es baja, pero su profundidad depende en gran medida de extensiones externas. Aún así, su lógica base se mantiene accesible y fácil de entender, lo que explica por qué sigue siendo tan popular entre estudiantes y diseñadores. En cuanto a costos, SketchUp funciona bajo suscripción. Los planes anuales más comunes rondan los $10.75 por mes en el plan Go, $33.25 por mes en el plan Pro y $68.25 por mes en el plan Studio si es que se paga anualmente, lo que equivale a rangos aproximados de $130, $400 y $820 al año respectivamente. Estas cifras y otras que se muestran en el video son precios base en dólares y pueden variar según impuestos o el método de pago que se utilice en tu país. SketchUp también ofrece una versión gratuita limitada, basada en el navegador para empezar a modelar sin costo. Es compatible con Windows y Mac OS. Dentro de su categoría, SketchUp no compite por ser el más avanzado, sino el más accesible. Es una excelente puerta de entrada al modelado 3D arquitectónico. Pero cuando el proyecto exige mayor control geométrico, complejidad o eficiencia sin depender de decenas de extensiones, es cuando programas como 3ds Max comienzan a tener más sentido dentro del flujo de trabajo. 3ds Max juega en una liga diferente. Aunque puede utilizarse para modelado conceptual, su verdadero potencial está en el control avanzado de geometría y visualización. Con 3ds Max puedes crear modelos mucho más complejos, trabajar con modificadores, geometrías detalladas y escenas pensadas desde el inicio para render profesional. Esto lo convierte en una herramienta poderosa, pero también más exigente. 3ds Max suele aprovecharse mejor cuando ya tienes una base sólida en diseño y quieres llevar tus visualizaciones a un nivel más alto. No es el programa ideal para explorar ideas rápidamente, pero sí para refinar y presentar proyectos con alto impacto visual. En la práctica profesional es muy utilizado en visualización arquitectónica, estudios de render y producción de imágenes comerciales. Su curva de aprendizaje es media alta, principalmente porque su interfaz y lógica están pensadas para producción visual, no específicamente para arquitectura. En cuanto a costos, 3ds Max forma parte del ecosistema Autodesk. Su licencia profesional ronda los $255 mensuales o $2.010 anuales. Cuenta con licencia educativa gratuita para estudiantes. Es compatible únicamente con Windows. Dentro de su categoría, 3ds Max sigue siendo muy relevante en cuanto a visualización, aunque ha perdido algo de terreno frente a motores más integrados y flujos en tiempo real. Rhino no es solo un programa de modelado, es una plataforma para pensar el diseño desde una lógica geométrica. A diferencia de SketchUp o 3ds Max, Rhino se basa en geometría NURBS, lo que permite una precisión y flexibilidad muy altas, especialmente cuando el proyecto exige control formal fino. Por sí solo, Rhino te permite modelar formas complejas, superficies orgánicas y geometrías que serían difíciles de resolver en otro software. Pero cuando se combina con Grasshopper, el enfoque cambia por completo. Ya no modelas objetos de manera directa, diseñas sistemas que generan forma. Con Grasshopper puedes crear relaciones paramétricas, reglas y algoritmos que controlan la geometría. Esto resulta especialmente útil en arquitectura computacional, fachadas complejas, diseño experimental, optimización formal y procesos ligados a la fabricación digital, donde una pequeña variación puede generar múltiples resultados controlados. Como estudiante de Rhino más Grasshopper, es ideal si te interesa explorar nuevas formas de diseñar y entender la arquitectura desde un enfoque más lógico, matemático y sistémico. No es indispensable para todos los perfiles, pero sí abre puertas conceptuales muy potentes, sobre todo si te atraen los proyectos no convencionales o el diseño avanzado. En la práctica profesional se utiliza en despachos especializados y en proyectos singulares. Oficinas como BIG, Foster + Partners, Matt Architects o estudios enfocados en fachadas y diseño paramétrico suelen integrar Rhino más Grasshopper en etapas claves del diseño.
especialmente cuando la geometría juega un papel central. Su curva de aprendizaje es alta, sobre todo al entrar en Grasshopper, ya que requiere cambiar la forma tradicional de pensar el diseño y empezar a trabajar con los relaciones y procesos en lugar de formas finales. Rhino tiene una de las licencias más accesibles del mercado profesional, aproximadamente $995 como pago único. La licencia de estudiante ronda los $195 y es compatible con Windows y Mac OS. Dentro de su categoría, Rhino mantiene una posición sólida y especializada. No es un software masivo, pero su relevancia sigue creciendo en áreas de diseño avanzado, arquitectura computacional y fabricación digital, donde pocos programas ofrecen el mismo nivel de libertad y control geométrico. Si el modelado conceptual sirve para pensar la forma, el modelado BIM sirve para pensar el edificio completo. Aquí la arquitectura deja de ser solo geometría y empieza a convertirse en un sistema real. Muros con espesores, losas con capas, ventanas con medidas, información, costos y relaciones entre todos los elementos. BIM no es un estilo de modelado ni un programa específico, es una metodología de trabajo. Significa que cada elemento del modelo contiene información útil para distintas etapas del proyecto: diseño, documentación, construcción y en muchos casos operación del edificio. Cuando trabajas en BIM no solo dibujas un muro, defines qué tipo de muro es, de qué está hecho, cuánto mide, cómo se conecta con la losa, qué pasa si cambia de altura y cómo ese cambio afecta automáticamente a planos, cortes, fachadas y cuantificaciones. Por eso esta etapa suele ser un punto de quiebre para estudiantes. BIM exige pensar antes de modelar, pero una vez que lo entiendes se convierte en una de las herramientas más poderosas del flujo de trabajo arquitectónico. Revit es hoy por hoy el software BIM más utilizado en gran parte del mundo. Su fortaleza principal es que se ha convertido en un estándar de facto en despachos medianos y grandes, constructoras y proyectos institucionales. Con Revit puedes desarrollar un proyecto arquitectónico completo, desde anteproyecto hasta planos ejecutivos, cuantificaciones, coordinación con ingenierías y detección de interferencias, todo dentro de un solo modelo centralizado. Como estudiante, Revit te da una ventaja clara: te prepara para el entorno profesional real. No es el programa más amigable al inicio, pero una vez que entiendes su lógica, te permite trabajar con una eficiencia difícil de igualar con otro software. Su principal limitación está en la etapa conceptual. Revit no está pensado para explorar formas libremente, está pensado para definir sistemas constructivos. Por eso, en flujos profesionales suele complementarse con programas como SketchUp, Rhino o incluso herramientas de conceptualización dentro del mismo Revit. La curva de aprendizaje de Revit es media alta. No es difícil por la cantidad de botones, sino por el cambio de mentalidad que exige. Aquí no improvisas, aquí estructuras el proyecto desde el inicio. En cuanto a costos, Revit funciona bajo suscripción de Autodesk. El precio profesional ronda los $380 mensuales o $3.005 anuales. Cuenta con licencia educativa gratuita para estudiantes. Es compatible únicamente con Windows. En la competencia BIM, Revit ocupa el primer lugar en cuota de mercado en gran parte de América. Su posición se mantiene fuerte y no muestra señales claras de caer en el corto plazo, principalmente por su adopción masiva y compatibilidad con otras disciplinas. Archicad fue uno de los primeros programas BIM en el mercado, y en muchos aspectos sigue siendo uno de los más refinados a nivel conceptual y arquitectónico. A diferencia de Revit, Archicad está pensado desde el principio con un enfoque más cercano al diseñador. Su interfaz es más limpia, su flujo suele sentirse más natural para arquitectos y su manejo de espacios, muros y elementos arquitectónicos es muy intuitivo. Como estudiante, Archicad puede resultar más amigable en las primeras etapas BIM. Te permite entender la lógica del modelado informativo sin sentir que todo es excesivamente rígido. Esto lo vuelve especialmente atractivo en escuelas y despachos con un enfoque más proyectual. En la práctica profesional, Archicad tiene una fuerte presencia en Europa y en regiones donde el software fue promovido desde etapas tempranas. En América Latina su uso es menor que Revit, pero sigue siendo muy valorado en despachos especializados. Su curva de aprendizaje es media, generalmente percibida como más amigable que Revit, aunque su adopción laboral depende mucho del contexto geográfico. En cuanto a costos, Archicad ofrece suscripciones anuales que rondan de $2.410 a $2.840. Cuenta con licencias educativas gratuitas y es compatible con Windows y Mac OS. Dentro de la competencia BIM, Archicad ocupa una posición sólida pero regional. No parece estar perdiendo relevancia, pero su crecimiento está más ligado a mercados específicos que a una expansión global agresiva. Vectorworks Architect es una alternativa que combina dibujo 2D, modelado 3D y capacidades BIM en un solo entorno. Tu mayor fortaleza es la flexibilidad. No te obliga a trabajar exclusivamente de una forma. Puedes dibujar, modelar y documentar con mayor libertad que en Revit, lo que lo hace atractivo para arquitectos que valoran el control manual del proyecto. Como estudiante, Vectorworks puede ser interesante si vienes de un perfil más gráfico o artístico, pero su presencia en el mercado laboral es menor, lo que limita su impacto práctico en algunos contextos. Su curva de aprendizaje es media y su adopción es más común en despachos pequeños o especializados. En cuanto a costos, Vectorworks Architect ronda los $1.980 anuales o $220 por mes. También ofrece licencias educativas gratuitas y es compatible con Windows y Mac OS. Dentro de la competencia BIM, Vectorworks ocupa una posición de nicho, sin una proyección clara de dominar el mercado, pero con usuarios muy fieles.
Llegamos a una de las etapas más visibles y también más malinterpretadas del flujo de trabajo, el renderizado. Un motor de render no embellece el proyecto, lo interpreta visualmente. Traduce información geométrica, materiales, iluminación y cámaras en una imagen que simula cómo se comportaría la luz en un espacio real o conceptual. Por eso el render no sustituye el diseño, lo comunica. Y aquí vale la pena aclarar algo de forma honesta y sin dramatizarlo. Si el proyecto no está bien planteado desde el diseño, ningún motor de render lo va a salvar. Por más horas que le dediques a luces, materiales o postproducción, el render puede mejorar la lectura, pero no corregir un mal concepto o una mala proporción. En la práctica arquitectónica actual, los motores de render se dividen en dos grandes enfoques: render offline, físicamente preciso, y render en tiempo real, interactivo. Ambos tienen ventajas, limitaciones y usos distintos según el perfil del arquitecto, el tipo de proyecto y la etapa en la que te encuentres. Además, es importante entender que muchos motores de render no funcionan como programas independientes, sino que se integran directamente a los software de modelado 3D. Trabajan como extensiones o plugins dentro de programas como SketchUp, Revit, Rhino o 3ds Max, lo que permite visualizar cambios casi en tiempo real sin salir del entorno de modelado. Esta integración hace que el render forme parte activa del flujo de trabajo y no solo sea un paso final. Por eso, elegir un motor de render no depende solo de la calidad visual que produce, sino de que también se adapta a la herramienta con la que ya estás diseñando y al tipo de resultados que necesitas comunicar. Blender es un caso especial dentro del renderizado arquitectónico. No es solo un motor de render, sino una suite completa de modelado, animación y postproducción, con motores internos como Cycles y Eevee. Para estudiantes, Blender es extremadamente atractivo por una razón clave: es gratuito. Permite aprender conceptos avanzados de iluminación, materiales y composición sin barreras económicas. En arquitectura, Blender se usa principalmente para renders conceptuales y artísticos, visualización arquitectónica avanzada, animación y recorrido. Su curva de aprendizaje es alta, no por dificultad técnica sino por amplitud. Blender no está pensado exclusivamente para arquitectura, así que exige mayor criterio del usuario. En la competencia de render, Blender ha crecido de forma constante y su proyección a futuro es muy positiva, especialmente en perfiles híbridos, entre arquitectura y visualización. Lumion es uno de los motores de render en tiempo real más conocidos en arquitectura. Su principal fortaleza es la rapidez. En minutos puede pasar de un modelo básico a una imagen atractiva. Está orientado a usuarios que priorizan entregas rápidas, visualización urbana, vegetación, contexto y atmósfera. Una de las razones por las que Lumion se popularizó tanto es su interfaz extremadamente sencilla. Todo está pensado para que casi no tengas que pensar en lo técnico. Arrastras materiales, colocas vegetación, ajustas la iluminación y obtienes resultados inmediatos. De hecho, su lógica de uso es tan directa que en muchos aspectos resulta más simple que la interfaz de videojuegos como los Sims 4, lo cual explica por qué muchos estudiantes se adaptan tan rápido. Como estudiante, Lumion es útil para entender composición y narrativa visual. Su curva de aprendizaje es baja. Los costos aproximados rondan entre los $199 y $1,299. La desventaja de este motor de render es que solo cuenta con licencias educativas para España y Norteamérica, y es compatible únicamente con Windows. Dentro de la competencia, Lumion se mantiene fuerte por su rapidez y facilidad de uso, aunque en los últimos años ha sido presionado por motores más recientes como D5 Render, del cual hablaremos más adelante. Enscape es un motor de render que se integra directamente con programas BIM y de modelado, como Revit, SketchUp y Rhino. No trabajas en un software aparte ni exportas el modelo para renderizarlo después. Renderizas mientras diseñas, viendo los cambios prácticamente en tiempo real. Esto lo vuelve especialmente útil para estudiantes que están aprendiendo BIM, para presentaciones rápidas y para procesos de revisión de diseño, donde necesitas evaluar iluminación, materiales y proporciones sin romper el flujo de trabajo. Enscape está pensado para acompañar el diseño, no para interrumpirlo. Aunque no está orientado a buscar el hiperrealismo extremo de motores offline, sí permite obtener resultados muy realistas, cuando el modelo está bien trabajado y la iluminación se usa con criterio. Su enfoque está en lograr una coherencia visual inmediata, que comunique correctamente la intención del proyecto, más que en ajustes técnicos complejos. Su curva de aprendizaje es muy baja, lo que permite empezar a producir imágenes y recorridos en muy poco tiempo. En cuanto a costos, Enscape funciona bajo suscripción, con precios aproximados entre $53 y $106 mensuales, y cuenta con licencias educativas por solo $13 si se paga anualmente. Es compatible con Windows y Mac OS, dependiendo del programa anfitrión. Dentro del mercado, Enscape mantiene una posición en crecimiento, sobre todo en entornos académicos y despachos pequeños que priorizan rapidez, claridad y un flujo de trabajo continuo entre diseño y visualización. V-Ray es uno de los motores de render más respetados a nivel profesional y se ha consolidado como un referente cuando se busca precisión física, control absoluto y resultados de alto nivel. Está pensado para quienes necesitan llevar la visualización arquitectónica al máximo detalle, donde cada material, cada luz y cada reflejo importan. Se utiliza ampliamente en visualización arquitectónica profesional, estudios especializados en renders y en proyectos donde la imagen no es un complemento, sino una parte crítica del proceso. En estos contextos, V-Ray destaca por su capacidad de simular el comportamiento real de la luz y los materiales con un nivel de fidelidad muy alto. No es un
motor ideal para principiantes. Su curva de aprendizaje es más compleja que la de otras opciones, principalmente por el tipo de interfaz y la gran cantidad de parámetros técnicos que presenta desde el inicio. Esto puede resultar abrumador al principio, pero también es lo que permite un nivel de control que otros motores no ofrecen. En cuanto a costos, V-Ray funciona bajo suscripción, con precios aproximados entre $47 y $250 mensuales, y cuenta con licencias educativas por $13. Es compatible con Windows y Mac OS. Dentro de la competencia, V-Ray se mantiene como un estándar de calidad visual. No es el motor más rápido ni el más sencillo, pero sigue siendo una de las opciones más sólidas cuando el objetivo es obtener renders técnicamente precisos y profesionalmente exigentes. Corona Render es conocido por una filosofía muy clara dentro del mundo del render arquitectónico. Menos parámetros, más intuición. A diferencia de motores como V-Ray, Corona busca simplificar el proceso sin sacrificar realismo, permitiéndote concentrarte más en la iluminación, la composición y los materiales, y menos en configuraciones técnicas complejas. Con Corona puedes obtener imágenes altamente realistas con un flujo de trabajo más directo y predecible. Es especialmente fuerte en renders interiores, donde su manejo de la luz indirecta, los materiales suaves y la iluminación natural producen resultados muy convincentes sin requerir ajustes excesivos. Por esta razón es ampliamente utilizado en visualización arquitectónica profesional y tiene una presencia muy marcada en estudios europeos especializados en render. Su curva de aprendizaje es media. No es tan inmediato como un motor en tiempo real, pero resulta considerablemente más accesible que otros motores offline con mayor carga técnica. Esto lo convierte en una buena opción para usuarios que buscan dar el salto a renders de alta calidad sin enfrentarse a una complejidad excesiva desde el inicio. En cuanto a costos, Corona funciona bajo una suscripción, con un precio aproximado de $37 a $240 mensuales y cuenta con licencias educativas por solo $6, incluyendo Vantage. Es compatible únicamente con Windows. Dentro del mercado profesional, Corona mantiene una posición sólida y estable. No compite por ser el motor más técnico ni el más rápido, sino por ofrecer un equilibrio muy atractivo entre calidad visual, simplicidad de uso y resultados consistentes, lo que lo ha convertido en una herramienta confiable para muchos estudios de visualización arquitectónica. Twinmotion, desarrollado por Epic Games, es un motor de visualización en tiempo real, pensado para acercar el render arquitectónico a usuarios no especializados. Su principal objetivo no es el hiperrealismo técnico, sino la rapidez, la claridad y la facilidad de uso, especialmente cuando trabajas con modelos provenientes del flujo BIM. Su curva de aprendizaje es baja, porque elimina gran parte de la complejidad técnica que existe en otros motores de render. La interfaz es clara, visual y basada en arrastrar y soltar. Materiales, vegetación, personas, iluminación y clima se aplican de forma casi inmediata, sin necesidad de entender parámetros avanzados de render. Esto permite que como estudiante puedas obtener resultados visuales sólidos en muy poco tiempo y concentrarte más en el diseño que en la configuración técnica. Twinmotion ofrece una integración directa con programas como Revit, Archicad, SketchUp y Rhino, lo que facilita la actualización del modelo sin rehacer el trabajo visual. Esto lo vuelve especialmente útil en proyectos urbanos, visualización de contexto, estudios de masa y presentaciones donde el tiempo es un factor crítico. Dentro de su categoría, Twinmotion compite con motores de render en tiempo real como Lumion, Enscape y D5 Render. Su ventaja principal es su respaldo dentro del ecosistema de Unreal Engine, lo que le da proyección a futuro y acceso a tecnologías avanzadas, aunque sin exigir el nivel de complejidad que implica usar Unreal indirectamente. Twinmotion es gratis para personas y pequeñas empresas que obtuvieron menos de $1 millón en ingresos en los últimos 12 meses, instituciones educativas y estudiantes, y es compatible con Windows y Mac OS. Su crecimiento está estrechamente ligado a la evolución de Unreal Engine, lo que lo posiciona como una herramienta cada vez más relevante dentro del flujo de trabajo arquitectónico contemporáneo. D5 Render es uno de los motores de render en tiempo real más recientes que ha logrado llamar la atención dentro del ecosistema arquitectónico. Su propuesta se basa en ofrecer resultados visuales muy competitivos, apoyados en tecnologías modernas como iluminación global en tiempo real, sin exigir una configuración técnica compleja por parte del usuario. Para estudiantes, D5 Render resulta especialmente atractivo porque combina una interfaz clara y contemporánea con un flujo de trabajo directo. Permite obtener imágenes y recorridos con un nivel de realismo alto en poco tiempo, lo que lo vuelve ideal para entregas académicas donde la calidad visual es importante, pero el tiempo y la curva de aprendizaje son limitados. Tu curva de aprendizaje es media-baja, no tan inmediata como Enscape, pero sí es considerablemente más accesible que motores offline como V-Ray y Corona. Además, se integra bien con programas de modelado comunes en arquitectura, lo que facilita incorporarlo a un flujo de trabajo existente sin grandes fricciones. D5 Render cuenta con licencias gratuitas y educativas, así como con planes de suscripción cuyos precios rondan entre $30 y $75 mensuales, lo que ha impulsado su adopción entre estudiantes y despachos jóvenes. Actualmente funciona únicamente en Windows, y gracias a su desarrollo constante y a su rápida adopción en el mercado, mantiene una proyección claramente ascendente dentro de la categoría de motores de render en tiempo real. Unreal Engine no es un motor de render tradicional, es un motor en tiempo real de nivel industrial, diseñado originalmente para videojuegos, pero que en los últimos años se ha convertido en una herramienta muy potente para la visualización arquitectónica avanzada. En arquitectura, Unreal Engine se utiliza principalmente para crear recorridos interactivos, experiencias inmersas en primera persona y presentaciones donde el usuario puede moverse libremente por el proyecto. A diferencia de otros motores, aquí no solo produces imágenes o videos, sino entornos interactivos completos, con control total sobre cámaras, iluminación, materiales y comportamiento de los elementos.
Para estudiantes, Unreal Engine no es una herramienta necesaria en etapas tempranas, pero sí vale mucho la pena si te interesa la visualización avanzada, la narrativa espacial o el desarrollo de experiencias interactivas. Tu nivel de realismo y control es muy alto, pero se viene acompañado de una curva de aprendizaje elevada, ya que requiere entender lógica de tiempo real, optimización de modelos y flujos más técnicos. Unreal Engine maneja el mismo sistema de precios que Twinmotion y es gratuito para uso educativo, lo que lo hace accesible para aprender sin inversión económica directa. Es compatible con Windows y macOS, aunque suele aprovechar mejor equipos con tarjetas gráficas potentes. Dentro del mercado no compite con motores como Lumion o Enscape. Juega en otra liga, más cercana a la producción visual y la experiencia interactiva que al render arquitectónico tradicional. Vantage es una herramienta de visualización avanzada que permite ray tracing en tiempo real, pensada para trabajar de forma directa en escenas creadas en V-Ray. Su objetivo no es generar renders finales tradicionales, sino permitirte navegar y explorar escenas complejas con iluminación físicamente precisa de manera interactiva. En la práctica, Vantage se utiliza sobre todo en estudios especializados en visualización arquitectónica, donde se requiere revisar materiales, iluminación y atmósferas en tiempo real sin perder la fidelidad visual característica de V-Ray. Es especialmente útil en proyectos de gran escala o con geometrías complejas, donde los tiempos de render tradicionales pueden convertirse en un cuello de botella. Para estudiantes, Vantage no suele ser una prioridad. Tu curva de aprendizaje es media a alta, no tanto por la interfaz, sino porque depende directamente de comprender bien V-Ray, escenas optimizadas y flujos de trabajo avanzados. Además, no cuenta con una licencia educativa independiente, ya que su uso suele estar ligado a licencias profesionales dentro del ecosistema de Chaos. En cuanto a costos, Vantage funciona bajo suscripción, con un precio aproximado de $59 a $118 mensuales o alrededor de $708 anuales. Es compatible únicamente con Windows y requiere hardware con soporte de Ray Tracing. Dentro del ecosistema de render no compite con motores en tiempo real como Lumion o Enscape. Su valor está en ofrecer realismo de alto nivel en tiempo real, enfocado a contextos profesionales muy específicos más que a entornos académicos. La postproducción es la etapa donde el proyecto se traduce en un discurso visual claro. No añade metros cuadrados, no resuelve estructura ni instalaciones, pero sí organiza la información, jerarquiza ideas y construye una narrativa que permite entender el proyecto de forma inmediata. En la vida real muchos proyectos se aprueban o se rechazan no tanto por lo que son, sino por cómo se presentan. Por eso, aunque esta etapa no define por sí sola la calidad arquitectónica de un proyecto, sí influye de manera directa en cómo es percibido, comprendido y valorado por otras personas. Como estudiante, la postproducción te ayuda a corregir errores visuales que vienen desde el modelado o el render, pero sobre todo te permite explicar conceptos. A través de recursos como diagramas, esquemas, flechas, textos breves o gráficos, puedes comunicar ideas complejas, como la circulación, la iluminación o el concepto general, de una forma simple y clara, incluso para alguien que no sabe de arquitectura. Como profesionista, esta etapa define tu nivel de orden, claridad y profesionalismo. No se trata de decorar láminas, sino de construir una presentación que guíe al espectador, resalte las decisiones importantes del diseño y refuerce el mensaje que quieres transmitir con tu proyecto. Photoshop es probablemente la herramienta más transversal dentro de la arquitectura. No se utiliza para diseñar edificios directamente, pero sí para corregir, explicar y reforzar prácticamente todo lo que se produce en etapas anteriores del proyecto. Con Photoshop puedes ajustar la iluminación y el color de los renders, integrar personas, vegetación y contexto, mejorar planos exportados desde otros softwares y crear diagramas conceptuales que ayudan a explicar decisiones de diseño. Además, es una herramienta clave para construir atmósferas y darle una narrativa visual más clara y coherente a tus láminas y presentaciones. Tu curva de aprendizaje es media. No es necesario dominar todas sus funciones para lograr resultados profesionales, pero conforme más lo conoces, mayor control tienes sobre el resultado final y sobre la forma en que comunicas tu proyecto. Photoshop tiene un precio aproximado de $23 mensuales y cuenta con licencia para estudiantes en el plan Creative Flow Pro de $25 mensuales, la cual incluye todos los programas necesarios para postproducción y presentación. Está disponible tanto en Windows como macOS. Dentro del mercado, Photoshop es un estándar absoluto. No está en riesgo de desaparecer y por el contrario seguiría siendo una herramienta fundamental durante muchos años dentro del flujo de trabajo arquitectónico. Illustrator trabaja con gráficos vectoriales, no con píxeles, lo que lo convierte en una herramienta ideal para generar gráficos limpios, precisos y completamente estables, sin pérdida de calidad. Esta característica lo vuelve especialmente valioso en la arquitectura, donde la claridad visual y el control gráfico son fundamentales. Dentro del flujo arquitectónico, Illustrator se utiliza principalmente para la elaboración de diagramas arquitectónicos, esquemas de circulación, axonometrías diagramadas y láminas claras y ordenadas. Es el programa donde la información se sintetiza y se organiza visualmente, ayudando a que el proyecto se entienda de forma inmediata. Al principio puede sentirse menos intuitivo que Photoshop, especialmente para estudiantes, pero su curva de aprendizaje es media y muy rentable a largo plazo. Una vez dominado, ofrece un nivel de precisión y control gráfico difícil de igualar con otras herramientas. Su costo aproximado es de $25 mensuales. Está disponible tanto en Windows como en macOS. Illustrator no compite con Photoshop, lo complementa. Cada uno cumple una función distinta dentro del flujo de trabajo, y juntos permiten comunicar proyectos arquitectónicos de forma clara, profesional y coherente. InDesign es el software donde todo se ordena.
No se utiliza para crear imágenes ni para editar renders, sino para construir presentaciones arquitectónicas profesionales, claras y bien estructuradas. Es el punto donde todos los materiales del proyecto, planos, diagramas, textos y renders se integran en un solo discurso visual. Con InDesign puedes armar láminas arquitectónicas complejas, manteniendo una consistencia gráfica sólida, gestionar textos, imágenes y diagramas de forma precisa, y preparar entregables tanto para impresión como para formatos digitales. Esto lo convierte en una herramienta clave cuando el proyecto necesita comunicar más allá de una sola imagen. Para estudiantes, InDesign resulta especialmente útil en proyectos finales, portafolios y concursos, donde el orden, la jerarquía visual y la claridad del contenido marcan una diferencia real en la evaluación. Su curva de aprendizaje es media-baja. No es difícil comenzar a usarlo, y con práctica permite un alto nivel de control sin volverse excesivamente técnico. Su costo aproximado es de $23 mensuales. Está disponible tanto en Windows como en macOS. En el mercado profesional, InDesign es un estándar editorial. No es obligatorio en las etapas tempranas de la formación, pero sí altamente recomendable para quienes buscan presentar su trabajo de manera clara, ordenada y profesional. Canva es una herramienta accesible, rápida y con alcances limitados. No busca competir directamente con el sistema Adobe, sino resolver procesos de diseño para usuarios que necesitan resolver piezas visuales de manera inmediata y sin complejidad técnica. En arquitectura, Canva puede ser útil para presentaciones rápidas, contenidos para redes sociales y materiales informativos, especialmente en etapas muy tempranas del proyecto o en contextos de divulgación. Permite comunicar ideas generales de forma clara cuando el objetivo no es la precisión técnica, sino la comprensión inmediata. Sin embargo, no es una herramienta adecuada para láminas técnicas, presentaciones académicas exigentes o portafolios profesionales complejos, ya que ofrece poco control sobre escalas, jerarquía avanzada y composición arquitectónica rigurosa. Su curva de aprendizaje es muy baja, prácticamente inmediata, y cuenta con versión gratuita y planes educativos. Funciona directamente en el navegador, lo que la hace accesible desde cualquier equipo. Aunque su crecimiento es alto y su adopción es cada vez mayor, en arquitectura su uso debe ser estratégico y complementario, nunca como herramienta central dentro del flujo profesional. Premiere Pro entra en el flujo cuando la arquitectura deja de ser estática y se comunica en movimiento. Hoy el video se ha convertido en una herramienta clave para explicar procesos, recorridos espaciales y conceptos que son difíciles de transmitir con una sola imagen. Con Premiere puedes editar recorridos arquitectónicos añadiendo sonido, ritmo y narrativa, crear videos explicativos, presentar procesos de diseño paso a paso y comunicar arquitectura de forma efectiva en plataformas digitales. Más que embellecer, el video permite ordenar la información en el tiempo y guiar al espectador a través del proyecto. Para estudiantes interesados en divulgación, portafolios dinámicos o creación de contenido digital, Premiere Pro tiene un valor alto dentro del flujo de trabajo. No es indispensable para todos, pero sí muy útil cuando el objetivo es contar una historia arquitectónica. Su curva de aprendizaje es media, con una lógica clara una vez que entiendes la línea de tiempo. Tiene un costo aproximado de $23 mensuales y es compatible con Windows y macOS. ¿Qué programas aprender en 2026? Llegados a este punto ya queda claro algo importante. No necesitas aprender todos los programas, pero sí conocerlos lo suficiente para saber cuáles elegir según tus objetivos, ya que aprender software es una inversión de tiempo muy alta. Elegir mal no solo genera frustración, también puede retrasarte meses e incluso años dentro de tu formación y tu desarrollo profesional. AutoCAD. Aunque no es el programa más moderno ni el más amigable, AutoCAD sigue siendo un lenguaje común en obra, planos, trámites y documentación técnica. No necesitas dominarlo al 100%, pero sí usarlo con seguridad. Es un programa que te guste o no sí debes saber usar, porque en la vida profesional sigue siendo un requisito indispensable en muchos despachos, constructoras y procesos administrativos. Su mayor ventaja es la compatibilidad y la precisión, mientras que su mayor desventaja es que resulta lento y poco flexible en etapas creativas y conceptuales. SketchUp. SketchUp sigue siendo una de las mejores herramientas para pensar en volumen. Es rápido, intuitivo y especialmente valioso para estudiantes que están empezando a traducir ideas en forma. Lo recomiendo mucho en etapa académica porque permite crear formas de manera muy ágil que luego puedes usar para diagramas, esquemas y explicaciones en programas como Photoshop o Illustrator. Es ideal para anteproyectos y exploración espacial. Una recomendación clave es que una vez que domines SketchUp des el salto a software más capaces como 3ds Max o Rhinoceros más Grasshopper. Ahí es donde realmente puedes explotar tus ideas al máximo y comunicarlas sin limitaciones. Revit. BIM ya no es opcional. Revit se está convirtiendo en lo que fue AutoCAD hace 10 años, el programa que como arquitecto se espera que sepas usar. Hoy, especialmente en México y Latinoamérica, Revit es el estándar más solicitado. Podrías aprender Archicad, pero si estás en América, aprender Revit te va a abrir muchas más oportunidades laborales. Su gran ventaja es la integración técnica completa del proyecto. Su principal desventaja es una curva de aprendizaje alta y una menor libertad conceptual en comparación con software más flexibles. Photoshop.
Photoshop es simplemente indispensable. No importa qué modeles, qué renderices o qué software utilices antes. Tarde o temprano vas a terminar utilizando Photoshop. Si no quieres tener límites al momento de presentar y comunicar tus proyectos, Photoshop es una herramienta clave. Es prácticamente obligatorio si quieres participar en concursos, armar láminas o lograr que tus profesores entiendan completamente tu proyecto. Muchas veces un proyecto mejor diseñado queda por debajo de otro, no por mala calidad, sino por mala comunicación visual. Photoshop evita exactamente eso. Twinmotion, D5 Render, Lumion o V-Ray. Para estudiantes, los motores de render representan una decisión estratégica. En general, los motores en tiempo real ofrecen el mejor balance entre calidad, tiempo y curva de aprendizaje. Te permiten obtener resultados atractivos sin invertir horas ajustando parámetros, entender iluminación, composición y atmósfera, y por ende, concentrarte más en el proyecto que en el software. V-Ray entra cuando buscas mayor precisión y estás dispuesto a invertir más tiempo. La recomendación es clara: elige uno, entiéndelo bien y úsalo como herramienta de comunicación, no como fin en sí mismo. Programas que recomiendo solo en casos específicos. Rhinoceros más Grasshopper. Rhinoceros más Grasshopper es altamente recomendable si te interesa el diseño paramétrico, la geometría avanzada o la fabricación digital. No es obligatorio para todos, pero si lo aprendes a usar, tus límites se expanden de forma radical. Te obliga a pensar de forma lógica, estructurada y sistémica. No todos los estudiantes lo necesitan, pero quienes lo dominan suelen destacar en procesos conceptuales avanzados. 3ds Max. 3ds Max, como lo mencioné, es un software potente pero demandante. Lo recomiendo principalmente si tu objetivo es la visualización arquitectónica profesional. Tiene una curva de aprendizaje considerable, pero ofrece un nivel de control y calidad visual muy alto. No es ideal para todos, pero es una herramienta clave si quieres dedicarte seriamente al render y a la imagen arquitectónica. Unreal Engine. Unreal es impresionante, pero excesivo para la mayoría de los estudiantes. Su verdadero valor aparece si te interesa la visualización avanzada, la realidad virtual o las experiencias interactivas. Aprenderlo sin una base sólida puede ser más frustrante que útil. En cambio, con objetivos claros puede convertirse en una herramienta diferenciadora muy potente. Flujos de trabajo que recomiendo. Estos flujos no son reglas, son referencias, y cada arquitecto ajusta el suyo con el tiempo. Si algo quiero que te lleves del video es esto: no aprendas software por moda, tampoco aprendas software por presión. Aprende software porque encaja con tu forma de diseñar. Entiende primero el flujo y luego elige tus herramientas. Y recuerda, un buen arquitecto no es el que más programas sabe, sino el que sabe cuándo usar cada uno. También es importante decir algo con claridad. Lo que viste aquí es una reseña basada en mi experiencia como estudiante, en el tiempo que me ha dado para conocer estos programas, sus ventajas, sus límites y cómo se integran en un flujo de trabajo real. Lo que mencioné en este video no es una verdad absoluta ni pretende serlo. Si algún programa te llamó la atención, te recomiendo que lo investigues más por tu cuenta. Revisa ejemplos reales, otros flujos y diferentes puntos de vista. En muchos casos, estas herramientas pueden tener ventajas muy específicas que no se mencionaron en este video, dependiendo del tipo de proyecto o del perfil de quien las usa. Por ahora eso sería todo. Si este video te fue de utilidad, te agradecería que te suscribieras y lo apoyaras con un like. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video.